Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia. Hoy es domingo 26 de julio del año 2020 y es un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Estoy en una serie desde hace varias semanas que lo he titulado El coronavirus y la Biblia. Y la razón es obvia. La razón, pues, cualquiera que escuche en este tiempo la palabra coronavirus sabe a qué se refiere. Estamos viviendo un tiempo de una pandemia que como nunca antes en la historia de la humanidad la ha atacado. Y quizás en otras plagas, en otras pandemias pasadas hubieron más muertos que en este tiempo. Hoy, gracias a Dios por la tecnología avanzada, por los servicios médicos que son más eficaces, etcétera, etcétera, hoy se puede aplacar un poquito estos virus, pero de todas maneras está haciendo estragos y está trayendo consecuencias en la salud física, en la salud mental y en la salud económica del mundo entero de una manera desgarradora. Realmente estamos haciendo frente quizás al problema más grande que el mundo haya hecho frente en este siglo o en los últimos 2 siglos, el coronavirus y la Biblia. La palabra del Señor dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, dice el Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si yo mandase la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Aquí da por sentado el Señor que Él envía estas cosas, que Él hace estas cosas. Él puede cerrar los cielos y puede parar las lluvias. Él puede mandar langostas a consumir la tierra, plagas a los sembríos o sembradíos. Él puede enviar plagas a las frutas, a todo lo que se siembra en la tierra. Y Él también puede enviar pestilencia al pueblo, a la gente. En el caso de la langosta son plagas a la tierra, ¿verdad? Y en caso de pestilencias o plagas es que tiene que ver con la gente. Plagas a la gente, plagas a la tierra. Así que el Señor manda esto, pero el Señor nos ha dicho en el versículo inmediatamente después, en el versículo 14, dice: yo puedo hacer todas estas cosas, puedo enviarles sequías para que los animales y la gente no tenga agua para beber. Cierro los cielos y no dejo caer la lluvia. Yo puedo enviar langostas, plagas a la tierra, o yo puedo enviar pestilencia a la gente, plagas a las personas. Pero cuando yo haga alguna de estas cosas, dice el Señor, mire qué hermoso es nuestro Dios. Él nos dice que Él puede hacer esas cosas, que Él ha hecho estas cosas históricamente, bíblicamente, pero también nos da, juntamente con la prueba, juntamente con el juicio, juntamente con la disciplina, Dios nos da la salida. El Señor dice: si yo enviase algún tipo de plagas, esta es la manera como ustedes pueden parar esas plagas. Esta es la manera como ustedes pueden salir de las plagas. Dice: si se humillare mi pueblo. Número 1, hay que humillarnos, sobre el cual mi nombre es invocado. Luego dice: y si oraren. Número 2, para aplacar las plagas hay que humillarnos, 1, y número 2, orar y oraren. Y luego dice: y si buscaren mi rostro. En tercer lugar, hay que buscar el rostro del Señor. Y luego dice: y si se convirtieren de sus malos caminos. Número 4, convertirnos de nuestros malos caminos. Entonces, esta es la palabra clave, aunque no está subrayada, esta es la palabra clave. Si ustedes hacen estas 4 cosas,
entonces yo haré tres cosas. Número uno, yo oiré desde los cielos. Voy a escuchar su gemido, su clamor, su oración, su intercesión. Voy a escuchar su humillación. Número dos, voy a perdonar sus pecados, porque todas estas cosas pasadas, que Él cierre los cielos, que Él mande langosta o que Él envíe pestes, pestilencias, plagas, virus, es porque hemos pecado. Entonces, número 3 dice el Señor, yo perdonaré sus pecados y finalmente sanaré su tierra. Voy a sanarles de todas las plagas. Así que esto es bien fácil de entender, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Número 1, les hablé las semanas pasadas acerca de las plagas en la Biblia. Hoy voy a comenzar cómo parar las plagas. ¿Cómo parar las plagas? Mire usted, antes de seguir, para el día de hoy, domingo, que les dije, 26 de julio del año 2020, como estas cosas quedan grabadas, así que estamos haciendo historia, porque estas grabaciones nunca se van a perder. Así que las generaciones futuras, cuando encuentren esta información, van a encontrar fechas y van a encontrar datos estadísticos. En este instante, esta es la actualización que yo he hecho hace más o menos un par de horas atrás de las organizaciones mundiales que llevan estas estadísticas. En el mundo, en este preciso día, hay 16.100.905 contagiados y hay más de 500.000 de muertos. Hay 645.482 muertos. Solamente en Estados Unidos hay 4.197.184 contagiados y hay 146.632 muertos. Así que esta es una dura realidad. Pero el tema que nos ocupa hoy es cómo parar estos números. Cómo parar estas estadísticas, cómo parar estos contagios, cómo parar estas muertes. Yo creo que a todos nos interesaría aprender cómo parar las plagas. Cómo parar las plagas. Y les decía hace un momento que la Biblia, o mejor dicho, Dios nos dice en su palabra, en 2 de Crónicas 7:13, que Él envía plagas. Y en el versículo siguiente, en el versículo 14, dice, pero te enseñaré cómo parar las plagas. Y dice el Señor, hay 4 cosas que tienes que hacer para parar las plagas. Número 1, si se humillare mi pueblo. Número 1, hay que humillarnos. Y oraren. Número 2, hay que orar. Número 3, y si buscaren mi rostro. Y número 4, y si se convirtieren de sus malos caminos. 4 cosas pide Dios de ti. 4 cosas pide Dios que hagan los gobernantes, los presidentes de los países, los reyes. Hay 4 cosas que Dios está pidiendo que hagan aquellos que dirigen la salud mundial, los que presiden, los que están en control de la Organización Mundial de la Salud, aquellos que están, a los epidemiólogos, a todos los que están trabajando, a los doctores, a las enfermeras, a los pastores, a los rabinos, a los sacerdotes, a todas las personas que están en poder o en gobierno o en liderazgo en alguna área de la vida, a los líderes comunitarios, a todos los países, a todas las razas y en general a todas las personas, hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, a todas las personas. Dios le dice, si llegas a un punto en tu vida donde te encuentras en medio de una plaga, de una pestilencia, 4 cosas debes de saber bien y debes realizar en tu vida, debes hacer en tu vida. Repito, número 1, humíllate delante de mí, dice el Señor. En segundo lugar, dice el Señor, órame, pídeme. Número 3, dice el Señor, busca mi rostro. Y en cuarto lugar, conviértete de tus malos caminos. Sal de los caminos equivocados que por decisiones que has tomado te han enrumbado. Conviértete, sal, toma acción.
límpiate de todas esas cosas malas, comienza a vivir una vida para mí. Así que 4 cosas, y Dios dice, si tú haces estas 4 cosas, mira qué buen negocio es esto de parar las plagas, qué buen negocio hacemos con Dios. El Señor dice, si tú haces estas 4 cosas, entonces yo te prometo que voy a hacer 3 cosas como resultado. Número 1, yo voy a oírte desde el cielo. Número 2, yo voy a perdonar tus pecados. Y número 3, yo voy a sanar tu tierra. Yo voy a sanar de cualquier peste, de cualquier enfermedad, de cualquier situación crítica, de cualquier alarma mundial, de todos estos problemas económicos. Te voy a prosperar, te voy a bendecir porque la economía se está viniendo abajo. La salud mental de la gente, de los matrimonios, se está viniendo abajo y Dios dice, si tú haces estas cosas, yo voy a levantar tu salud mental. Te voy a desestresar, te voy a ayudar para que sea gente feliz. Porque el propósito de Dios, mis queridos hermanos, con su disciplina, con sus juicios, con sus pruebas, no es hacernos peor de lo que ya estábamos. El propósito de Él es mejorarnos, hacernos felices, hacernos conscientes de nuestra realidad. Y nuestra realidad es que si tú no pones a Dios primero en tu vida, tú estarás en el último lugar en cuanto a las prioridades de Dios. Pon al Señor en primer lugar de tu vida y Dios te pondrá en el primer lugar de su lista. Así es como funciona esto. Querido hermano, querido amigo, 4 cosas es necesario hacer. Humillarnos delante de Dios, orar, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Por supuesto, hoy no voy a poder hablarle de todas estas cosas, pero quisiera por lo menos ocuparme de la primera cosa, de las 4 que Él nos pide. La primera es humíllate delante de mí. Humíllate delante de mí. Y las plagas van a parar. 3 cosas hay que pensar cuando hablamos de la palabra humillación. 3 palabras hay que enfrascarnos cuando hablamos de la palabra humillación. Humillarse delante de Dios tiene que ver con arrepentimiento. Humillarnos delante de Dios tiene que ver con sometimiento y humillarnos delante de Dios tiene que ver con obediencia. Son las 3 cosas de las cuales la sociedad actual se ha alejado completamente, dándole la espalda. ¿No te parece familiar que en la sociedad en la que vivimos hay una tremenda falta de arrepentimiento? La gente no tiene la capacidad en este tiempo de poder confesar sus pecados y decir, sí, he pecado contra Dios. No, le falta la capacidad. Está perdiendo o ha perdido la capacidad y la sensibilidad de darse cuenta cuán bajo ha caído. El arrepentimiento es una palabra que prácticamente se ha eliminado del vocabulario de la sociedad actual. Y muy dolorosamente tengo que decir que esta palabra también casi está eliminada del vocabulario de los líderes espirituales, de los líderes religiosos. Ya casi no se predica sobre arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el mensaje que llama a las personas a arrepentirse de sus pecados, número 1, es un mensaje confrontativo. Confronta a las personas con su realidad. Y no solamente con su realidad presente, sino que lo confronta con su realidad futura. Su realidad presente es que somos pecadores, viles pecadores.
sucios pecadores. Y nadie quiere confrontar a las personas y decirle: tú eres un sucio pecador. Y en segundo lugar, esta palabra es casi, se ha prácticamente borrado del vocabulario de los predicadores, porque no es un mensaje popular. Si los pastores comenzamos a confrontar a las personas con el mensaje de arrepentimiento, como Juan el Bautista predicó, como Jesús predicó, entonces la gente, en lugar de volver a la iglesia, en lugar de volver al templo, lo que van a hacer es huir del templo. Y por supuesto, los líderes espirituales lo que quieren es tener, mientras más gente en sus templos, pues más exitosos se proyectan. Mientras más gente en sus templos, más exitosos se sienten y más confortables y más felices se sienten en su corazón. Pero Dios no ha llamado a los pastores y a los líderes espirituales a sentirnos bien con la gente, sino a sentirnos bien con Él. Dios no nos ha llamado a agradar a las personas. Dios nos ha llamado a agradarle a Él. Dios no nos ha llamado a predicar mensajes que puedan gustarle a las personas, sino Dios nos ha llamado a predicar mensajes que las personas realmente necesitan escuchar, no lo que quieren escuchar. Lamentablemente, la palabra arrepentimiento es una palabra que se está borrando, eliminando del vocabulario, no solo de nuestra sociedad actual, sino aún de la boca y del mensaje de los pastores, de los ministros, de aquellos que se supone que son los profetas de Dios en este tiempo. Y en este tiempo es cuanto más necesitamos a estos profetas, a estos hombres y mujeres de Dios, que nos hablen la palabra, que nos ayuden a entender este mundo, que nos ayuden a entender por qué o para qué están pasando estas cosas, y que nos enseñen el camino de cómo salir de estas cosas. Y todo comienza con la humillación. Dios dice: si te humillares. Número 2, si orares. Número 3, si buscares mi rostro. Número 4, si te convirtieres de tus malos caminos, entonces yo voy a sanarte. Yo voy a parar estas plagas. Y ahora, si el tiempo no me es contrario, vamos a ver todo esto que le estoy diciendo en los versículos de la palabra de Dios. Pero comenzando con el arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento tiene que ver con sentimiento. El arrepentimiento es una actitud del corazón, es un sentimiento cuando uno se da cuenta lo bajo que hemos caído y hay una sensación de culpa. La culpa es un sentimiento que desemboca en arrepentimiento, nos pesa, nos duele haber hecho todo lo que hemos hecho, y se viene a la mente nuestra las mentiras que hemos dicho, las infidelidades en las que hemos entrado y las cosas que hemos robado, todas las cosas malas que hemos hecho. De repente es un gran peso sobre nuestros hombros y nos hace sentir culpables y nos duele y pensamos: Dios mío, ¿dónde estaba yo cuando hice todas estas cosas? Señor, ¿cómo es que no pude darme cuenta cuando estaba diciendo todas estas cosas? Arrepentimiento es sentimiento de culpa, sentimiento de dolor. Sometimiento, el sometimiento es un poco que va más allá del sentimiento, es voluntad. En el sometimiento, de lo cual no voy a poder hablar hoy, pero sí voy a compartir esto brevemente. El sometimiento es cuando, después que me arrepiento, después que yo tengo este sentimiento de culpa y este sentimiento de dolor y de tristeza por haber hecho tantas cosas malas, entonces yo tomo una decisión, porque la decisión tiene que ver con la voluntad. Entonces yo tomo una decisión y digo: no puedo seguir así. Mire, todo esto es humillación.
La humillación tiene tres partes: el arrepentimiento, el sometimiento. Luego uno dice, no puedo continuar con esta vida, tengo que cambiar, voy a someterme a la voluntad de Dios, voy a someterme a la autoridad de Dios, porque antes yo era mi propia autoridad. ¿A quién daba cuentas? A nadie, solo a mí mismo me daba cuenta. Pero a partir de este momento yo tengo que empezar a someterme a la voluntad de Dios, a darle cuenta a Dios. Y nadie quiere dar cuenta, especialmente cuando uno está joven, no queremos dar cuenta. Ahora nos damos cuenta que tenemos que someternos a la voluntad, tenemos que someternos al deseo de Dios. Y esto conlleva un acto de nuestra voluntad, que se llama decisión, tomar una decisión. Y este segundo punto es la clave. Y ahora les voy a decir por qué. En tercer lugar, después que me arrepiento y decido empezar a vivir sometidamente a la voluntad de Dios, entonces, manos a la obra. Comienzo a hacer lo que Dios quiere que yo haga y dejar de hacer lo que Dios quiere que yo deje de hacer. Todo eso está estipulado en la palabra de Dios. Amén. Si me están siguiendo, estoy aquí en obediencia. Arrepentimiento es un sentimiento. El sometimiento es una decisión, una acción de nuestra voluntad. Y la obediencia es la acción. Emoción o sentimiento, voluntad y decisión, obediencia o acción o actuación. Así que yo les digo que esta es la clave. ¿Por qué? Porque hay gente que se arrepiente. Como pastor de muchos años, yo he visto a gente llorar en el púlpito, llorar en el templo el domingo después del mensaje, y se arrepienten de sus pecados, pero cuando se van a sus casas, o solo cuando se van al parqueadero y toman sus autos, sus automóviles, ya están siendo las mismas personas que fueron como antes de entrar al templo. Así que no hay ninguna obediencia, no hay ningún sometimiento. Hay personas que yo he visto que se arrepienten y que obedecen a la palabra del Señor, pero lo obedecen de mala gana, con mala voluntad. Por eso es que el sometimiento es voluntad. Las personas que de verdad se humillan, las personas que de verdad se humillan de acuerdo a estos tres pasos, Dios promete en su palabra: te voy a oír desde los cielos. Te voy a oír desde los cielos. Yo voy a sanar tu tierra, voy a perdonar tus pecados. Tú te humillas delante de mí, de acuerdo, arrepintiéndote, sometiéndote y obedeciéndome, teniendo ese sentimiento de dolor, de culpa, de peso, tomando una decisión en tu voluntad y tomando acción y haciendo obediencia de buena gana, porque aquí me pesó, aquí yo lo pesé y me arrepentí verdaderamente, tomando una decisión en mi voluntad, y ahora lo obedezco a Dios de buena gana y le digo: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que no haga? Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Señor, ¿a dónde quieres que no vaya? Señor, ¿qué quieres que diga? Señor, ¿qué quieres que no diga? Eso es. Estos son los tres pasos de la humillación. No lo vas a encontrar en Google, no lo vas a encontrar en libros, no lo vas a encontrar en el internet. Así que apúntalo bien, porque estas son cosas de mi propio estudio, cosas que yo veo, cosas que es la manera como lo entiendo, y creo que son las maneras como Dios pone en mi corazón para darte esta palabra, especialmente el día de hoy. Humillación tiene que ver con arrepentimiento, sometimiento y obediencia. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, mejor dicho, dice Dios, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Y usted dirá: pastor, muéstreme pruebas de que si alguien se humilla así como usted dice, entonces Dios para las plagas. Te voy a mostrar en el transcurso de los próximos minutos unas cuantas evidencias bíblicas
de que cuando uno se humilla en arrepentimiento, en sometimiento y en obediencia, Dios efectivamente para cualquier plaga que Él haya enviado, para cualquier plaga que el diablo haya traído, para cualquier plaga que nosotros hemos traído por causa de nuestra insensatez. Como por ejemplo, tú sabes que este coronavirus viene porque la gente come animales salvajes que no están limpios. Es una insensatez. Y el virus entra al cuerpo humano y en el cuerpo humano muta y se convierte en lo que es el coronavirus. Si la gente dejara de comer estos animales sucios, inmundos, que no se deben de comer. Así que el ser humano también trae a sí mismo estas plagas, pero Dios lo permite. Tú sabes que el virus que causa el SIDA, la teoría más cercana a la verdad del origen del virus del SIDA es de un virus de los simios que se pasaron a los seres humanos y en los seres humanos mutó y se desarrolló como el virus del SIDA como se conoce ahora. Pero ¿qué tiene que ver el simio? ¿Y sabes en qué momento ese virus pasó de simios a seres humanos? Cuando los seres humanos y simios tuvieron relaciones sexuales, tuvieron relaciones íntimas. Es la insensatez, es la inmoralidad, la bajeza moral del ser humano, es por culpa de las pasiones más bajas del ser humano, que lo lleva a tener relaciones sexuales con animales para agarrar todos estos virus, mutan en sus cuerpos y luego contagian y luego hay miles, millones de muertos en todo el mundo por causa del pecado de la gente. Por eso el Señor dice en las 3 cosas que Él nos va a hacer. Dice, yo voy a oír desde el cielo, yo voy a perdonar tus pecados, porque esto no vino porque Dios es malo, sino porque tú y yo somos los malos. Esto no vino porque Dios es insensible, esto vino porque nosotros somos insensibles a la voz de Dios, somos insensibles a tomar los caminos correctos de la vida. No nos importa la vida espiritual, no ponemos al Señor en primer lugar. Nos queremos a nosotros mismos, el ego, que es lo contrario a ser humilde. Hermanos queridos, hay una diferencia entre ser humilde y ser humillados. Dios nos está humillando y Dios nos llama a ser humildes. Ser humillados es cuando alguien nos avergüenza en público y nosotros no buscamos esa humillación. Es algo involuntario, pero humillarnos delante de Dios es algo voluntario. Así que Dios está humillando a los poderosos porque mucha gente rica ha quedado con menos dinero. Mucha gente con muchos negocios ha quedado sin ellos. Mucha gente ha quedado mal, muy mal, críticamente en este tiempo y no sabemos cómo terminará el año, cómo comenzará el 2021 y cómo evolucionará el próximo año. Por lo que vemos hasta aquí, los países están tratando de abrir sus fronteras, están tratando de abrir los negocios, a pesar de que este coronavirus está haciendo más estragos que nunca. Ahora no hay tan pocos contagiados como antes. Cuando veíamos las cifras aquí en la Florida donde vivimos, 1000 contagiados diarios, decíamos, Dios mío, ¿cuántos contagiados al día? Ahora hay 15,000, 16,000, 17,000 contagios al día solo en la Florida. Ahora está mucho peor que antes. Así que no sabemos cómo terminará el año. No sabemos cómo va a evolucionar el próximo año 2021 y el 2022. Queridos hermanos, la gente es orgullosa, la gente es egocéntrica, la gente se ha alejado de Dios. Cuando la gente se aleja de Dios,
confía en sí mismo. Eso se llama orgullo, eso se llama vanagloria. La gente dice, mira cómo he prosperado. No dice, mira cómo Dios me ha prosperado. La gente dice, mira lo que he logrado. No dice, mira lo que Dios me ha hecho lograr. La gente dice, mira dónde he avanzado. No, la gente debería decir, mira hasta dónde me ha hecho avanzar el Señor. La gente es Dios para sí mismo. La gente se mira en el espejo y se adora en una forma simbólica, se adora a sí mismo. Tenemos el ejemplo de Faraón. Y aquí comienzo a dar algunos ejemplos y algunos versos bíblicos, algunas historias bíblicas que nos van a ayudar a entender todo lo que estoy diciendo hasta aquí. Tenemos del primer ejemplo el Faraón. Cuando el Señor mandó las plagas, Faraón, en lugar de sensibilizar su corazón, lo endurecía. Faraón, en lugar de humillarse ante Dios, más bien Faraón expandía su vanagloria. Faraón, en lugar de arrodillarse delante de Dios y pedir perdón y decir, Dios, no te conozco porque yo tengo otros dioses, pero Señor, por favor, ahora entiendo que existes por todas estas plagas sobrenaturales que nos han venido. Tienes que ser el Dios sobrenatural de los judíos. Tienes que ser el Dios creador de todas las cosas. Señor, perdóname. En lugar de orar de esa manera, él se ponía más fuerte, más firme contra el pueblo de Israel. No quería dar, como se dice, su brazo a torcer. No quería humillarse, no quería doblegarse ante la voluntad de Dios. El ser humano está así. Los países, los gobernantes están así. Aún pastores están así, que no quieren dar su brazo a torcer, que dicen, esto no es de Dios, esto es algo natural. No espiritualicemos estas cosas. No pongamos a Dios en todas estas cosas. Esto es algo natural que va a pasar. Y luego va a venir una racha de gran economía y de gran felicidad y de mucha salud para todos. ¡Qué optimistas son! Pero el optimismo sin Dios es nada. El optimismo sin fe es nada. Yo soy optimista, pero sobre todo mi fe está por encima de mi optimismo. Y mi fe me dice que esto Dios lo hace, pero que también esto Dios lo quita. Si Él ve cambios en nuestra vida, si Él ve que por lo menos nos humillamos delante de su presencia en arrepentimiento, en sometimiento y en obediencia. Amén. Dice Éxodo 10:3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mira, era tan fácil, era tan simple. Dios le pedía a Faraón una sola cosita y le mandó decir esa sola cosita con Moisés y con su hermano Aarón. Y esa sola cosita que Dios demandaba, que Dios pedía, que Dios solicitaba, que Dios requería de Faraón para parar las plagas. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte de mí? Y esta palabra es para el señor Cuomo, el gobernador de Nueva York, que en el tiempo cuando era el epicentro de este contagio y de la mayoría de las muertes en Estados Unidos, y cuando al fin hubo un poco de alivio y por algunos días habían bajado los números de contagiados y habían bajado el número de los muertos, este famoso gobernador Cuomo se atrevió soberbiamente a decir en televisión nacional e internacional, lo pueden encontrar en YouTube, pongan gobernador Cuomo de Nueva York, coma Dios o coma coronavirus, y van a encontrar cuando él dice en la televisión, este alivio no lo hizo Dios, Dios no paró los números, dice. Dios mío,
¿Cuánta soberbia puede haber en un faraón? O mejor dicho, ¿cuánto de faraón puede haber en nuestros gobernantes en este tiempo? Que salga a decir y que mencione el nombre poderoso y santo de Dios en su lengua sucia, desvergonzada y vil. Y que diga, esto no lo está haciendo Dios, este alivio, el que baje en los números de contagiados, el que baje en el número de los muertos, no lo está haciendo Dios. Tampoco el destino, no lo está haciendo nadie, dijo. Lo estamos haciendo nosotros. Lo estamos haciendo nosotros los que servimos al país. ¿Y sabe qué? A partir de ese tiempo, miren, Estados Unidos, yo creo en mi corazón que no era el país que más contagios y más muertes iba a tener en el mundo, porque esta es la cifra actualmente. En Estados Unidos tenemos la cifra de mayores contagiados que en cualquier país del mundo y la mayor cantidad de muertos. Dios no creo que tenía en mente que Estados Unidos sea el país que tenga la mayor cantidad de contagiados de coronavirus y la mayor cantidad de muertes. Pero el soberbio corazón del gobernador Cuomo y el soberbio corazón de otros gobernadores que no quieren humillarse, arrepentirse, someterse y mucho menos obedecer a Dios, ellos son la causa, ellos son la razón por la cual ahora Estados Unidos está peor que cualquier otro país del mundo. Y no solamente este señor Cuomo y estos gobernadores liberales de algunos estados de Estados Unidos, sino la gente común y corriente que lo que quiere es playa, lo que quiere es casino, lo que quiere es pachanga, lo que quiere es discoteca, lo que quiere es guaro, es alcohol, es ron, lo que quiere es diversión. Quiere que esto se termine, no para ir a trabajar, no para que se arregle la economía, no para que la gente vuelva a sus iglesias. Quieren que esto se termine para el ron, para la pachanga, para el baile, para la discoteca, para el casino, para el pecado. Esta es la razón que Dios no ha sacado el coronavirus del mundo. Pero su mensaje es el mismo que dio a Salomón. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Si se humillare mi pueblo, yo oiré desde los cielos. Si se humillare mi pueblo en arrepentimiento, sometimiento y obediencia, yo voy a perdonar sus pecados. Si se humillare mi pueblo en arrepentimiento, sometimiento y obediencia, yo voy a sanarles su tierra de todo virus, de toda plaga. Voy a sanarles de toda enfermedad. Voy a sanarles de toda mala economía. Sí, pueden venir tiempos maravillosos. Sí, pueden venir tiempos de sanidad. Sí, pueden venir tiempos donde esto todo será historia dolorosa, pero será historia nada más. Habrá prosperidad si es que comienza los gobernantes a humillarse de estas tres maneras delante de Dios. Si tú, aunque no seas gobernante, cualquiera, todas las personas comenzamos a humillarnos en estas tres maneras, Dios va a comenzar a sanar nuestra tierra. Amén. Dios va a comenzar a perdonar nuestros pecados. Sí, Dios va a comenzar a oír nuestras peticiones, nuestras oraciones. Dios no las escucha porque la gente aún no se ha humillado. Primero viene la humillación, después la oración. La gente está orando, está pidiendo en las redes sociales, oren, intercedan y haga esta oración y haga la otra oración y aquí y allá, pero no veo a la gente humillada, realmente arrepentida, realmente sometida, realmente obedeciendo a la palabra del Señor. La gente antes decía, no puedo leer la Biblia porque tengo 2 y 3 trabajos. La gente decía antes, no puedo ir a la iglesia porque tengo 2 trabajos, trabajo el domingo. Pero más de 40 millones de personas solo en Estados Unidos quedaron sin trabajos en los últimos meses. A esas personas que han quedado sin trabajo, les digo que ya no tienen excusa para decir que no pueden ir a la iglesia. Ahorita sí hay una excusa válida, porque no es permitido todavía, aunque en algunos lugares ya. Pero no hay una excusa ahora para decir, no puedo leer la Biblia, porque no tengo tiempo. ¿Cuántos libros de la Biblia hasta ahora has leído, querido amigo?
¿Cuántos libros de la Biblia has leído, querido pastor? ¿Cuántos libros de la Biblia has leído, querido cristiano, que vas a una iglesia? ¿Cuántos libros de la Biblia has leído, querida hermana, querido hermano? Tú que supuestamente vas a una buena iglesia, con un buen pastor, con un buen mensaje, con una buena doctrina, que tal vez usas los vestidos por abajo y no te cortas el pelo, ni te maquillas, y no te pones pantallas o aretes. Tú que dices tú que siempre predicas señalando a los demás. Tú que siempre hablas del Evangelio de Jesucristo señalando a los malos y a los pecadores. ¿Cuántos libros de la Biblia has leído? No es un asunto de los demás, es un asunto personal. No tengo yo que ver con nosotros, tengo que ver conmigo mismo. La Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el verdadero creyente con gran dificultad va a llegar al cielo, imagínate al creyente que no es verdadero creyente, que solamente profiere juicio con su boca, que solamente critica y que solamente dice cosas malas. Personas que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos anulan toda esa apariencia de piedad. Porque esta será el carácter de los hombres de los últimos días, dice la palabra del Señor. Pecador, yo estoy aquí para decirte hoy, en el nombre de Jehová de los ejércitos, arrepiéntete, arrepiéntete. Tú necesitas arrepentirte, como yo necesito arrepentirme. No te estoy diciendo que te arrepientas antes que yo me lo haya repetido cientos de veces en los últimos meses. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos humillarnos delante del Señor para que nos escuche, para que nos perdone y para que nos sane de esta plaga. No esperes que te enfermes del coronavirus para humillarte. No esperes que un familiar cercano a ti se enferme del coronavirus para empezar a humillarte delante de Dios, para comenzar a arrepentirte de tus pecados, para empezar a sentir culpa por culpa y vergüenza por todo lo malo que has hecho, que has dicho, que has proferido con tu boca, que has pensado hacer con tu mente. Comencemos a humillarnos en arrepentimiento ahora. Humillarnos. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 3 versículo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí está el apóstol Pedro predicando. Y en el mensaje de Pedro, lo principal, la tónica principal, el tema primordial, el hilo a través de todo su mensaje era: así que arrepentíos y convertíos. Lo que el Señor le dijo a su pueblo y nos dice a cada uno de nosotros con Segunda de Crónicas, versículos 13 y 14, que si nosotros nos humillamos, nos arrepentimos y si nos convertimos de nuestros malos caminos, serán borrados vuestros pecados y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así es como se para el coronavirus. Así es como le pones un stop. Así es como le pones un pare al coronavirus. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga alivio, refrigerio de esta plaga. La palabra del Señor nos enseña que Dios, al que se humilla, lo bendice y lo restaura. No lo corta ni lo destruye. El arrepentimiento, la humillación de arrepentimiento trae, hermanos queridos, es la clave y trae la bendición y la victoria a su pueblo, a sus hijos y a la sociedad que le busque. Ahora vamos a ver. Juan el Bautista, su tónica principal
En aquellos días Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La tónica principal en el mensaje de Jesús, Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el tema de predicación de este tiempo y de todos los tiempos. No sé por qué este tema lo han parado en las iglesias. Si esto es lo que para el coronavirus, han parado lo que para el coronavirus. ¿Dónde estamos, hermanos queridos? Con razón los gobernantes presiden sin Dios, porque tenemos pastores que no los confrontan con la palabra de Dios realmente. Jesús predicó en Jonás capítulo 3 versículo del 1 al 10. Miren lo que enseña Jonás capítulo 3 versículo del 1 al 10. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, aquella gran Nueva York, aquella gran Los Ángeles, aquella gran Miami, aquella gran Chicago, aquella gran Dallas, aquella gran Nevada. Le dijo: ve a aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Era bien grande, caminándola a un paso regular. Uno demoraba 3 días caminando para atravesarla. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, ya iba por 1/3 de su predicación. Comenzó a predicar diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Recuerdan, 40 días el número de prueba, el número de juicio, que ya lo he explicado en el pasado. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, que dice la palabra de Dios, creyeron a Dios. Los hombres, la gente, la sociedad, le creyeron a Dios. O sea, creyeron que esa palabra venía de Dios, que sí de verdad venía juicio. No como ahora que la gente no está creyendo que esto es un juicio. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Se vistieron de cilicio. El ayuno es una manera de humillarse delante de Dios, donde uno deja todo: la comida, la bebida, el vestirse bien, el salir, el compartir socialmente. Uno deja la televisión, la radio, el internet, etcétera, etcétera, el entretenimiento. Es una manera de humillarse delante de Dios. Y se vistieron de cilicio. Todos en la ciudad se vistieron de cilicio. Cilicio era una manera de vestirse muy ordinaria para demostrar en ese tiempo humillación. Y se vistieron de este cilicio. Cilicio es como el costal. Es esta tela que es, de la cual se hacen los sacos para llevar papas, para llevar tubérculos, para transportar de un lugar a otro. Se vistieron de ese tipo de tela, desde el mayor hasta el menor. Ahora esta noticia llegó hasta el rey de Nínive, y él se levantó de su silla, se despojó de sus buenos vestidos, se cubrió de cilicio, o sea, se humilló, se sentó sobre ceniza. Él fue más allá que la humillación de vestirse de cilicio. Un rey, imagínate sacar todo este Dolce & Gabbana, sacar todas estas marcas famosas y costosas, ¿cómo se llama? Dejó de usar su Mercedes-Benz, dejó de usar su calzado de las marcas de muy costosas. Se despojó de su vestido, se puso un simple trapo de silicio, de costal, y se sentó sobre ceniza. Vestirse de esta manera y sentarse sobre un poco de ceniza era mostrar humillación delante de Dios, decirle: Señor, no soy nada y no tengo nada delante de ti. Y ceniza es lo que queda de algo que fue. Señor, así soy como esta ceniza. No soy nada, soy algo que fui, ni siquiera soy. Se humillaron la gente, se humilló el mismo rey de Nínive, de tal manera, dice, que inclusive él proclamó diciendo: hombres y animales, mandó el rey, anunció el rey y le dijo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. O sea, humíllense en ayuno y en oración.
dice, no se les dé alimento, ni beban agua, sino que todos, aún animales, cúbranse de cilicio. Hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, oren y conviértanse cada uno a su mal camino. Esto es lo mismo que Dios nos está diciendo en 2 de Crónicas 7:14. Humíllense con cilicio, hombres y animales, clamen, oren a mí, intercedan, conviértanse cada uno a su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Iglesia, conviértete de esa rapiña. Gobernantes, arrepiéntanse y conviértanse de esa rapiña que hay en sus manos. Líderes espirituales cristianos en general, límpiense las manos de la rapiña que hay en ellas. Límpiense de la rapiña que hay en sus manos, dijo el rey a todo el pueblo. Y luego dijo, ¿quién sabe? Humildemente, ni esperaba que esto fuera así. Dice humildemente, ¿quién sabe? Si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y dice la Biblia en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron. No lo que solamente sintieron, sino lo que hicieron de corazón, de buena gana, de buena voluntad. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Entonces se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí encontramos evidencia histórica, evidencia bíblica 100% veraz de que cuando la sociedad, cuando la gente nos humillamos delante de Dios, cuando le oramos, cuando le intercedemos, porque orar es humillarnos delante de Dios, es señal de sometimiento. Señor, no puedo yo, por eso acudo a ti. Estoy cansado, Señor, de gobernarme a mí mismo, solo para llevarme de un fracaso a otro, por eso acudo a ti. La oración misma, el ayuno mismo es señal de humillación. Y les dice, conviertan de sus malos caminos, de la rapiña que hay en sus manos. Cuando la sociedad de Nínive, desde el más chico hasta el más grande, hasta el rey, inclusive animales, hicieron todo esto, el Señor dice, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Así que si Dios puede ser movido cuando nos humillamos en arrepentimiento, antes de que mande el castigo, lo puede hacer también después que ha enviado el castigo, porque ya para nosotros es tarde. Seguro que Dios envió gente, seguro que hubo gente que estuvo predicando, no en los años pasados, en las décadas pasadas. Dios envió a un Jimmy Swaggart por todo el mundo para predicar en la década de los 80. Lamentablemente él cometió un error, pero el mensaje que predicó no era un error. Dios lo usó poderosamente en todo el mundo, en todos los idiomas. Él tenía un mensaje y aún tiene, porque sigue predicando el mensaje confrontador de la palabra de Dios. Él mandó a un Carlos Anaconda en Argentina para hacer campaña, no solo en el gran país de Argentina, que aún no lo conozco, espero antes de morir conocer ese hermoso país. Pero él lo envió al mundo entero, aún en Francia, en países de Europa, aún en Rusia. El Señor lo llevó ante miles y miles de personas con un mensaje confrontativo de arrepentimiento. Dios envió en la década de los 60, 70 y 80, quizás al profeta, al pastor, al líder espiritual, al hombre de Dios más grande que Dios haya utilizado en todo este tiempo moderno, al puertorriqueño Gigi Ávila, con un mensaje sobre la segunda venida de Cristo. Dios alarmando a la gente de Dios, diciéndole, vienen cosas grandes, vienen cosas terribles, arrepiéntanse pecadores. Dios envió a un Billy Graham, que lo usó de una manera maravillosa a través del mundo entero, en todos los idiomas. Casi no hay nadie en el mundo que no haya escuchado el mensaje de la palabra de Dios predicado a través de estos siervos de Dios que he mencionado, a través del el hermano Burke, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, pero con campañas de más de 1 millón de personas en el sitio, en el África, más de 1 millón, 2 millones de personas predicando al mundo entero.
a través de los medios masivos de comunicación, Dios ha enviado hombres y mujeres en las décadas pasadas para avisarnos, para arrepentirnos. Pero los pastores, muchos no querían escuchar. Los sacerdotes no querían escuchar. Los rabinos no querían escuchar. Los gobernadores de Estados Unidos no querían escuchar. Los presidentes de los países del mundo no querían escuchar. La gente, los políticos no querían escuchar, los ricos no querían escuchar, los pobres no querían escuchar, los hombres no querían escuchar, las mujeres no querían escuchar, los jóvenes no querían escuchar, los homosexuales no querían escuchar, las lesbianas no querían escuchar. Aquel y el otro, nadie quería escuchar. Entonces Dios dijo, lamentablemente tengo que enviar un virus, y lo envió. Pero ahora que lo envió, si antes de que lo envíe la gente hubiera escuchado a estos predicadores y nos hubiéramos arrepentido de verdad, de todo corazón, tomando decisiones y obedeciendo a la palabra de Dios, sometiéndonos a su perfecta voluntad, Dios no hubiera enviado este virus. Pero Dios envió este virus porque tú y yo no obedecimos a la palabra del Señor. Pero aún no es tarde, dice el Señor. Si ya lo envié, si yo puedo parar las plagas antes que vengan, las puedo parar después que las haya enviado. Amén. Si yo la envío, yo la tengo también. Amén. Si yo soy el autor de esto, yo lo mato también. Amén. Aleluya. Solo arrepiéntete. Aleluya. Humíllate en arrepentimiento. Humíllate en arrepentimiento. Está claro en la Biblia. Está muy claro en la palabra de Dios. Está muy claro. Yo quiero dejar este mensaje por aquí. Me gustaría hablar del sometimiento y de la obediencia, que son dos temas poderosísimos, igual que el tema del arrepentimiento. Pero creo que es el momento de llamar tu atención hacia la persona de Jesucristo, a la persona de nuestro Padre Celestial. Dios dice en su palabra: yo soy el que hace la herida, y yo soy quien la cura. Escucha bien esta palabra. Dice el Señor: yo soy el que hace la herida, y yo soy el quien la cura. Si Él es el autor de esta enfermedad, es el autor de su remedio también. Agobiado y cargado por el pecado, estás y ya no puedes más. Algunos por divorciarse, porque ya no se aguantan entre ustedes. Niños que están siendo abusados en este tiempo más que en ningún otro tiempo, porque están permaneciendo mucho tiempo en casa, y en casa muchas veces es donde pasa más esta situación entre estas personas pequeñas. Gente queriéndose suicidar porque han perdido sus fortunas, han perdido todo por lo que en 25, en 30 años o 40 años trabajaron y lograron. Personas con desesperanza y con desesperación. Personas con incertidumbre porque no saben qué pasará mañana, cómo evolucionará los próximos meses hasta el fin del año y cómo pasará, cómo pasaremos al año que viene. Personas llorando porque un familiar ha muerto por el coronavirus. Otros están llorando para que Dios no se lleve a su familiar que está en cama, enfermo en la casa o está grave en el hospital. Personas que han perdido sus seres queridos porque eran enfermeras o doctores y se contagiaron mientras servían y trabajaban en sus labores. Personas que han perdido sus trabajos y no saben cómo pagar la renta de su apartamento o de su casa. Ahora no saben cómo van a pagar la hipoteca, el préstamo que tienen que pagar por la casa o apartamento que están comprando o por el carro que están comprando. Y mucho más. Gente que no sabe qué le van a dar de comer a sus hijos esta tarde. Hay gente, millones de personas ahora, con gran dolor en sus corazones,
¿Por qué no tienen un pan con mantequilla para sus niños hoy? Sea quien fueres, que estás allí, lo único que Dios te pide es lo único que Dios le pidió a Faraón cuando envió las plagas. Si tan solo te arrepintieras. Es lo único que Dios nos pide cuando le dijo a Salomón: Salomón, si yo un día enviaría plagas, humíllate en arrepentimiento, en sometimiento y en obediencia. Estos dos temas que les hablaré la próxima semana. Humíllense y yo haré desaparecer todo coronavirus. El llanto, el dolor de arrepentimiento, la decisión de someternos a Dios y la acción de obedecerle, de comenzar a caminar en sus caminos, hará una gran diferencia entre el cielo y el infierno. Hará una gran diferencia entre continuar con estas plagas, con este infierno de plagas que tenemos, o parar las fauces, la gran mandíbula de este coronavirus que está comiéndose el mundo. ¿Sabes qué? El parar el coronavirus no está en las manos de Dios. Está en tus manos y en las mías. Cuando el rey de Nínive le dijo: límpiense las manos de su rapiña, ayunen, vístanse de silicio, siéntense sobre ceniza, clamen a Dios, conviértanse de sus malos caminos, limpien las manos. No está en las manos de Dios cambiar esta situación. Dios nos ha entregado la pelota a nosotros. Está en nuestras manos cambiar esta situación si nos arrepentimos en humillación. Si quieres hacerlo ahora, es haciendo una oración de todo corazón y decirle: Señor, perdóname. El que te esté mirando, no sé en qué país lo estás haciendo y no sé el nivel de tu vida espiritual, si estás comenzando o estás bien mayor en los caminos del Señor. Si sabes mucho de la Biblia o sabes poco, si has estudiado teología o no, todas esas cosas no importan. Aquí el saber teología no es importante. Aquí lo importante es, aunque no conozca nada de la Biblia, pero si este pastor me dice que si me humillo Dios va a parar esto, es la actitud solamente. Es tu actitud. Tírate al piso. Dios está trayendo a tu mente una galería de imágenes de todos tus pecados. Las veces que has robado, las veces que has mentido, las veces que has sido infiel a tu esposo, a tu esposa. Las veces que has hablado mal de personas sin saber siquiera si era cierto o no. Dios está trayendo una galería de imágenes a tu mente. Porque Dios quiere que te arrepientas de todo eso, que sientas vergüenza y dolor por haberlo hecho, por haber perdido tiempo valioso en estas cosas vanas, banales, sin importancia, temporales. Estás sintiendo el peso y el gran dolor por haber hecho todo esto, la culpa por haber hecho todo esto. Si te estás sintiendo así, es bueno, porque el arrepentimiento es este sentimiento. Ahora toma la decisión de comenzar a vivir para Dios de una vez por todas y díselo en esta oración: Padre Celestial, Señor, te pido con todo mi corazón, perdóname, Señor. Limpio, Señor, mis manos de rapiña que por años he cargado.
he dicho y he hecho. Perdóname, Señor. No sabes cuánto dolor me da, cuánta vergüenza de haber hecho todo esto en contra de ti. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa y ayúdame, Señor, a vivir lo que me queda de vida en exclusividad a ti, para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por aceptarme como vengo, con todo lo que te traigo de mal en mi vida, con toda la rapiña que traigo sobre mis hombros. Gracias por aceptarme, por limpiarme, por amarme, mostrarme tu gran amor en la cruz, dejando que tu Hijo muera por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si todos nos arrepintiéramos, si esto fuera un contagio viral, colectivo, y todos le hablaríamos a todos, dándoles este mensaje, compártelo 100 veces en tus redes sociales, envíaselo a 100 personas. Y si todos nos convertimos de nuestro malo camino, por lo menos la mayoría, Dios va a parar esta cosa. Te amo con todo mi corazón. Shalom, paz, Maranata, Cristo viene. Por favor, guarda tu distancia si tienes que salir y procura no salir y no quedarte en casa. Que Dios te bendiga ricamente. Les invito el jueves a través de Zoom. Estoy dando unas charlas sobre liderazgo. Así que si estás interesado, me envías una nota y yo te envío la manera de cómo entrar a Zoom. Todos los jueves a las 8 de la noche, hora de Miami. Dios les bendiga ricamente, querido amigo, familia.